Excelente, ¿cierto? O las tablas de aprender, se las voy a estudiar todos los días 5 minutos. Hola, profe. Esperaba el saludo. Muy bien, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, como yo saludo nomás, usted no me puede saludar. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, bien, pues lo estoy Es que apagué el escuchando. micrófono porque me estaba hablando mi hermano, por eso no saludé al No tiro. te preocupes, yo estoy aquí al lado de mi hija que también está en clase. Estamos todos. Pero bueno, ¿cómo les ha ido, chiquillo? Bien. ¿Tanto? Aquí sobreviviendo. Sobreviví. Oye, esa es la palabra. Sobrevivir. Estamos Así es. sobreviviendo. Oye, apareció el Francisco Balcázar. Estaba perdido el Francisco. ¿Cómo está, Francisco. profe? Hola, Sofía. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Bien. Bueno. Oye, ¿apareciste, Francisco? ¿Me escucháis? De locos. Estoy listo para el apocalipsis. Ya, Francisco, ¿me escucháis o no? Oh, medio visto que le hizo el panche al profe. No, qué feo. Ocha, Pancho, No, así no se puede. no se No, puede. qué feo. Qué feo. Qué feo. No, si el Pancho prendió nomás y se fue. Ah, voy y vuelvo, dijo. Así Nadie se es. va a dar cuenta. No importa. Antonia Fuente, ayúdame con la lista, por favor. Ah, ya. La Cata Gutiérrez, Cata Gutiérrez, Cata Guajardo, Cata Guajardo, Cristóbal Muñoz, Cristóbal Muñoz, Amy Naranjo, Amy Naranjo, Francisca Fres, Francisca Fres, Francisco Balcázar, Francisco Balcázar, Luciano Fernández, Luciano Fernández. Martín Ortiz, Ah, es verdad, ahora entendí. Espérame un poquito. Luciano, delante te habías incorporado, por eso pensé que era extraño que te habías Sí, profe, incorporado. me había metido a la del otro curso. Sí, lo que pasa es que es el mismo link. Entonces, claro, tú entraste antes. Bien, muy bien, puntual. Eso es importante. Lo felicito. Muy bien. Yo casi te agarro por el fideo pensando que eras del segundo B. Ya, dale, sigue por favor. la Martina la anotó, Martín Ortiz, sí. el Rubén Ollaneder El Rubén, y la Sofía Peso. la Sofía. Ahí creo que estamos. Un poquito, ¿qué onda? Muy bien. Oye, el lunes feriado, ¿escuché por ahí? Ni idea, no Confirmado, sé a parece. qué día estamos y no sé si es feriado. Oye, es que delante le dije a los chiquillos del segundo B, ya nos juntamos el lunes. Profe, el lunes feriado. Mish, no tenía idea. Parece que No está sabía confirmado. yo. Parece que está confirmado. Oye, si con suerte veo tele. Estoy todo el Con día suerte frente sé al qué día computador. hoy día. Pero el También. próximo lunes. El lunes, es que bueno, Que Es que yo, yo sé que el 28 es por sí, por San el Pedro y 28 es feriado. ya, ¿por qué el 28 es feriado? A ver. San Pedro. Y San Bien. Pablo. San Pedro, San Pablo, pero es el 29, lo cambiaron para que caiga el día lunes. ¿Sí? Y Fin de semana largo. piensen que también que el 21 es el año nuevo mapuche, si no me equivoco. Ay, sí, Sí. creo que sí. Hace unos años no escuché el... Ay, no me acuerdo el nombre. Mi primo se lo sabe. El solsticio. Mira, perdón por la ignorancia, Solsticio de no sé qué. pero está ligado con nuestros pueblos originarios. Por Sí, eso sí. se va a dejar el 21 y se va a cambiar, se va a dejar el feriado del 12 de octubre. ¿Sí? Ahí está el motivo. Ya.
Queridos niños, extendí el tiempo de la guía, chiquillos, para que tengan tranquilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo habíamos podido trabajar bien con todas las personas que tenían dudas, y por ese motivo. Rubén me pregunta qué pasó. Solamente era eso. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Cristóbal, no exageres, por favor. Deje ver de nuevo el chat. Escucharme explicar esa. Ya, bueno, si usted lo dice. Ya, chiquillos. Yo lo que no he visto con ustedes es el volumen. ¿Sí? El volumen del cono. Eso nos faltaba. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí vamos. El volumen del cono. Miren, esto refleja cómo calcular el volumen del cono. Nosotros por un tema físico no lo vamos a hacer. ¿Qué es? Fíjense, aquí está el Francisco. Pancho, aquí está ahí. Ya, el Pancho le está echando agua desde el cono al cilindro. Le echó una vez, le echó 2 veces, le echó 3 veces y se llenó. ¿Qué significa que le eche 3 veces? Y fíjense este detallito. El cono tiene el mismo radio que el cilindro y tiene la misma altura. Esas son las condiciones. ¿Qué significará eso? Significa que el volumen del cilindro está relacionado con el volumen del cono. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál tiene mayor volumen? ¿El cilindro o el cono? ¿El cilindro? El cilindro tiene más, ¿cierto? Porque fíjense que si yo, voy a ahorrar, si yo, por ejemplo, al cono extiendo para acá la línea, y ahora hago la simulación del cono, quiere decir que está inserto en el cono, ¿sí? O sea, aquí está dentro del cono. De hecho, la pregunta es, ¿cuántos conos yo podré meter dentro de un cilindro? Y me va a dar exacto en términos de volumen. Lo hice con agua, pero podría ser eventualmente el cilindro. Voy a hacer el gesto con los ojos, con las pestañas, con las cejas. ¿No? Yo le digo 3 veces. Y es exacto. Exacto. O sea, este cono, si supongamos que fuera en metal, lo empiezo a arreglar cada uno de ellos, me van a dar exactamente 3 veces acá. O sea, con 3 conos, yo completo un cilindro. Díganme que no es interesante y que no es bonita la matemática. Aquí es donde ustedes dicen, wow. Profe, ¡Wow! profe, yo le iba a responder, pero justo empezaron a ver Wow. Ya, díganlo, wow. A ver, bien Cristóbal, wow. Sí, oye, impresionante. Wow. Hagan la prueba. Hagan ustedes un cono. ¡Increíble! Es increíble, sí. Yo cuando lo descubrí, yo lo descubrí en la media, o sea, en la universidad. Ustedes ya en segundo medio lo saben. Miren la ventaja. Y lo descubrí casi solito, obligado. Ya, entonces, esa es la relación que hay, chiquillos. Por lo tanto, si yo sé cuál es el volumen del cilindro, sé cuál es el volumen del cono, la tercera parte. ¿Se acuerdan cómo calcular el volumen de un cilindro? No. Listo, ese me gusta, ese comodín me encanta a mí, el no o el no sé. Yo le digo, el volumen va a ser pi por radio al cuadrado por, paremos un poquito, ¿qué significa pi por radio al cuadrado? ¿A qué se parece? al área de una circunferencia. Es la misma área de la circunferencia, estoy marcando aquí abajito, es el área de la circunferencia. Si hablo de área, estoy hablando de 2 dimensiones. Entonces, si es volumen, son 3 dimensiones. ¿Qué me faltaría incorporar? La altura. O sea, la altura me da el volumen. La altura que tengo acá. Y ese es el volumen de un cilindro. Por lo tanto, si quiero calcular el volumen del cono, ¿qué tendré que hacer? Solamente Partirlo en 3.
partirlo en 3 o multiplicarlo por 1/3 en la tercera parte. Ese sería ahora el volumen del cono. Listo, tenemos la fórmula. Voy a subir. Espérenme. ¿Por qué no me deja subir? Ahí sí. Fíjense. Fíjense que al lado derecho. Lápiz. Fíjense, aquí estaba el volumen del cilindro. Es pi por radio al cuadrado por h. Aquí está. El volumen del cilindro. Y para calcular el volumen del cono, lo multiplico por 1/3. La tercera parte. Ahí está. Ahí está la formulita. De ahí aparece. Así se obtiene la fórmula del volumen del cono. Recordemos, el cono que tiene un vértice, tiene una altura y tiene una generatriz, además de tener una base y un radio. La base, recuerden que es una circunferencia. Y la base, si yo quisiera calcular su área, ¿cuál es? Pi por radio al cuadrado. Ese es el área. Esa es la base. Y si quiero calcular su volumen, estamos hablando de un cono, multiplico por la altura y divido por 3. Listo, magia. Ahí está todo. Eso es lo que nosotros no habíamos alcanzado a ver. Vuelvo a insistir porque principalmente estamos viendo temas de las cosas pendientes que teníamos. ¿Ya? Ya, vamos a seguir avanzando. Veamos un ejemplo. Calcule el volumen. Espérenme, el lapicito. Así. Calcula el volumen de un cono de 9 centímetros de altura y 5 centímetros de radio. Miren, importante. Mágico. Sí, Cristóbal, es así, mágico. Es importante, chiquillos, la unidad de medida. Preocúpense siempre que sea la misma. Si no es la misma, hay que llegar a una equivalencia. Por ejemplo, si me dan una medida en metros y en centímetros, sabemos que un metro son 100 centímetros. Por ejemplo, ahí hacemos el cambio. ¿Ya? Aquí, claramente, como son los primeros ejemplos, son los mismos valores. Además, me piden considerar el valor de pi, que es 3,14. Entonces, volumen del cono. Formulita. 1/3 por pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Entonces ahora comienzo a reemplazar. Mantengo 1/3. Pi, ¿cuánto vale? 3,14. Ese es el valor que me entregan. Recuerden, importante, considerar ese valor. ¿Sí? ¿El radio cuánto vale? 5. Me lo entregan. Vale 5. Me queda 5 al cuadrado. Voy a destacar la altura con rojo. ¿Cuánto es la altura? 9. 9. Bien, 9. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo, y lo que ustedes tienen que hacer, primero la potencia. Siempre hagan la potencia primero. Los demás los voy a escribir. 1/3 por 3,14 y calculo 9. 5 al cuadrado es 5 por 5. 25. Por 9. Ahí quedó. Y ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos todo. Y después lo dividimos por 3. Multipliquen con calculadora, por favor. ¿Cuánto les da? 706,5. Le gané. Les gané. Profe, una pregunta. Es que yo ya hice esto ya, pero Dale, Cata. ¿por qué el volumen se mide en centímetros? Bueno, dependiendo de la medida, cúbicos. Lo vamos a explicar también. Termino con esto, Cata, y lo vemos. Efectivamente, 706,5.
Y si lo divido en 3, me va a dar el resultado final, que son 235,5. ¿Qué? Centímetros cúbicos. ¿Y por qué centímetros cúbicos? Para allá vamos. Antes de, ¿dudas de cómo hicimos el volumen del cono? Sofi, Antonia, Francisco, Martina, Sí, profe, sí Amy. se entiende. ¿Se Está todo entiende? clarito. No es tan Sí, difícil esto. profe. No es tan difícil. Apareciste, Francisco. Apareció el Panchito. Medio visto que le hizo delante, no. Bien, Qué Pancho. feo. Pancho, toma, Pancho. Ya, Profe, está bien. está bien. Un DAP. Miren, les voy a explicar. Cata, mira, y para todos. Si yo quiero medir, por ejemplo, un pedacito de lana, o la medida de un palo, por ejemplo, puede medir, estoy dando un ejemplo, 2 metros. La unidad de medida de metro es M, no es MT por si acaso, ¿ya? Es metros, solamente una M, ¿ya? Cristóbal, no, por favor. 2 metros. Y se coloca la unidad de medida M. ¿Y el M a cuánto queda elevado, Catita? A 1. Que no es necesario escribir. ¿Por qué 1? Porque es una dimensión. Si yo sigo pensando lo que viene a continuación, lo que viene es un cuadrado, que puede tener 2 metros de largo y 2 metros de ancho. ¿Y ahí qué es lo que calculamos? Área. ¿Cuánto va a ser el área? 2 por 2, El área 4. se mide en Dele, cuadrado. Cata, Sí. en cuadrado, porque fíjate, multiplico 2m por 2m. Lo voy a escribir mejor. Espérenme, lo voy a borrar aquí y lo voy a hacer. Sería 2m por 2m. Entonces me queda 2 por 2, 4, y m por m, m cuadrado. Y ahí me queda elevado a 2. Por lo tanto, significa que es 2 dimensiones. Cuando ustedes calculan áreas, son 2 dimensiones que están evaluando, largo y ancho. Entonces viene de cajón. La que viene a continuación, ¿qué es? Es el volumen. Dejen. Entonces se usa centímetros, bueno, la medida de cúbicos cuando hablamos de figuras 3D, como cubo, Cuando hablamos de cuadrado, figura de 3D. cubo, cono, cilindro. ¿Sí? Y en el particular ahora, con el que me quedó harto feo el cubo, pero si fuera un prisma, por ejemplo, sería 2 metros, 3 metros de profundidad, y voy a colocar que sea 1 metro de alto. Entonces, su volumen, ¿cómo se obtiene? Multiplicando los tres valores. 2 metros por 3 metros por 1 metro. Entonces me queda 2 por 3 por 1. 6. ¿6 qué? 6 metros cúbicos. Y ahí está, metros cúbicos. ¿Y por qué metros cúbicos? Porque propiedad de las potencias. Potencias de igual base, sumo los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes, profe? Los que están arriba y que no se escriben cuando son 1. 1 más 1 más 1, 3. 3 dimensiones. Es el argumento por qué está en metros cúbicos y en particular porque acá está en centímetros cúbicos. Esa es la unidad de medida. Que es sumamente importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque centímetros cúbicos no tiene nada que ver con centímetros cuadrados. Listo, Francisca, no hay problema. Cata, ¿te queda la idea? Sí, profe, ya entendí. Voy a Gracias. hacer la pregunta del millón, que varios se equivocan. Dime tú, ¿qué mide más? ¿Un metro cuadrado? Espérame. No voy a colocar aquí. 10 metros cuadrados o 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. No sé, porque no los ¿Qué? puedo comparar. No ¿Qué? los puedo comparar porque 10 metros cuadrados significa que estoy hablando de un área de algo. Es eso.
Y 5 metros cúbicos significa que estoy hablando de algo que tiene volumen. Es como comparar manzanas con peras. ¿Puedo comparar 10 manzanas con 10 peras? No, no. Ambas son No. frutas. Sí, pues son frutas. Tutti frutti, En este caso las dos son formas. tutti frutti, ¿cierto? Por eso no los puedo comparar, chiquillos. Es importante, si tú vas a comparar metros cuadrados, tienes que comparar con metros cuadrados. No puedo decir que uno es más grande que el otro, porque no los puedo comparar. ¿Sí? Ya. Entonces Miren, nunca podríamos poner una igualdad de metros cuadrados con metros cúbicos. no, no. Es cuando, mira, es como decir, lo voy a llevar a otra unidad de medida. Ya, ¿qué más? ¿30 kilos o 30 metros? No Nada se que puede ver. porque uno mide el peso y el otro Sí, mide. bueno, de hecho, más que peso me está midiendo la masa y el otro me Ujú. está midiendo quizás la altura, 30 metros, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Lo mismo pasa con las otras unidades de medida. No tiene nada que ver centímetros cuadrados con centímetros y con centímetros cúbicos. Son distintas unidades de medidas. ¿Ya? Pero importante, es muy buena tu pregunta, Cata. ¿Ya? ¿Qué más me preguntó? De loco, dice el Antonio. Ya. Chicos, sigamos. Otra cosa, hoy no sé por qué la visita no me quiere hacer correr ahora. Ya no importa, tengo mi otro lápiz acá. Ya, chicos. Otra cosa que se puede hacer es calcular el volumen del siguiente cono, el que tengo acá. ¿Qué medida me están entregando? S9, ¿qué es? ¿Radio? El radio. S15, ¿qué es? 15 centímetros. ¿En la medida de qué? De la generatriz. De la generatriz. Miren, y aquí se da otra cosa. ¿Qué es la generatriz? La generatriz es eso. Es como ese trazo. ¿Cuánto mide? Mide 15 centímetros, que es distinto. Es como la altura. Esta es la altura. ¿Cuánto mide la altura? Una medida en metros, centímetros, etc. ¿Ya? Entonces, si me piden el volumen para este cono, ocupo la misma fórmula. Pi por radio al cuadrado por h partido en 3. Reemplazo. ¿Cuánto vale pi? 3,14. 14. 3,14. ¿Cuánto vale el radio? 9. 9 al cuadrado. Esto en algún minuto lo voy a dividir en 3. ¿Cuánto mide la altura? Hay que sacarla. Ya, y ahí viene el tema, chiquillos. O sea, para calcular el volumen de un cono necesito pi, radio y h. ¿Sí o sí? Si no, yo también le podría colocar eventualmente h. Entonces el volumen está en función de h. O sea, me va a dar todo esto un número por h. Pero yo lo puedo calcular si es que me dan la generatriz y el radio. ¿Cómo lo calculo? Aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Fíjense, aquí voy a destacar. Aquí hay un triángulo. Siempre se va a generar un triángulo. Y al tener ese triángulo, aplico el teorema de Pitágoras. El h y el radio siempre van a ser los catetos. Eso se tienen que sumar al cuadrado. 9 al cuadrado más h al cuadrado. Y eso me da generatriz al cuadrado. La generatriz equivale ¿a qué cosa? A la hipotenusa. Siempre. Siempre va a ser la hipotenusa, la generatriz. Y aquí hago los cálculos correspondientes. 9 al cuadrado, 9 por 9, 15 al cuadrado, 15 por 15. ¿Y qué hago después? El 81, que es el resultado de 9 al cuadrado, pasa restando. Y le resto al 225, 81. La resta me da 144. ¿Cómo hago el paso siguiente? ¿Cómo llegamos a que h vale 12? La ¿Cómo raíz calculamos? cuadrada. Se aplica la raíz cuadrada. Bien, chiquillos. Bien, me estoy sintiendo hasta orgulloso de ustedes. Bien. Están aprendiendo. Vamos. Bien.
Entonces calculo la raíz cuadrada de 144, que es 12. Ahí recién reemplazo y obtengo el valor de H. Entonces el volumen va a ser 3,14 por 9 al cuadrado, es 9 por 9, por la altura que la acabamos de calcular. Y eso se divide en 3. A ese va a dar un valor que está acá. Eso está con pi, 324 pi, y si le doy el valor a pi, nos va a dar 1017,36. ¿Qué cosa? Centímetros cúbicos. Porque estamos hablando de volumen. Está en centímetros cúbicos. Ya, eso es, chiquillos. Ahí está la información, ahí está la materia. Nah, easy. ¿Dudas hasta el momento? No. ¿No? No, profe. No. Ya. Sigamos entonces. Vamos a borrar. Y nos vamos al... Aquí está. Aquí están los ejercicios que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Ya vimos un poco la página 36 y 37. ¿Se acuerdan? Sí, gracias está. a esas páginas aprendí a hacer conos. ¿Sí? Entre ellos, Profe, ¿cierto? estuvimos un día entero Estuvimos- haciendo. Sí, puros conos. ¿Haciendo los conos? Sí, porque lo estábamos Sí, haciendo en el cuaderno Es que lo para hacemos el junto a las tareas, desarrollo. por eso. Ah, bueno. Sí, lo chiquillos. estábamos dibujando. Oye, vuelvo a insistir. Cuando, ejemplo, a ver, ya 5. Una parte. Observa cada red del cono y luego calcula su área. Ya. ¿Cuál es el área de un cono? Delante hablábamos de volumen, pero ¿cuál es el área de un cono? Pi por radio al cuadrado, que es el área de la base, más pi por r por g, que es el área del manto. También se puede escribir así, pi por r, paréntesis, r más g. Sí, Entonces, profe, si no eso se me va a olvidar nunca eso. nunca se le va a olvidar. Excelente. Pi por r, paréntesis, r más g. Ya, y aquí yo reemplazo. Chiquillos, esto es lo que me interesa que ustedes me escriban. Pi, ya, profe, aquí vale 3,14. El radio de la circunferencia. ¿Cuánto es el radio para este caso? 2. 2. Paréntesis. De nuevo 2 del radio más g. ¿Cuánto vale g en este caso? 6. Vale 6. Y usted puede seguir haciendo los pasos. 3,14 por 2, resuelvo el paréntesis. 2 más 6, 8. Esta es una manera. Fíjense, paso 1, paso 2, paso 3, y en el paso 4 usted me escribe la respuesta. Pero si usted no escribe nada de esto y solamente me escribe la respuesta, no hizo desarrollo. Sí, pues usted pide el desarrollo. Y yo también le pido siempre que me hagan el desarrollo para ver lo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Importante. Ya. Entonces la 36, estamos ok, 37, nos vamos a la 40. Ya, en la 40 nos pedían volúmenes. ¿Cómo calculamos volumen? Acabamos de ver la formulita. ¿Sí? El volumen de un cono es la tercera parte de pi por radio al cuadrado por h. Curiosamente encuentro yo que el volumen es más fácil que el área. ¿O no? Sí, yo creo lo Es más mismo. fácil. Sí, Es más fácil. en parte. ¿Sí? Voy a hacer desde la. ¿Qué hago? Voy a dejarlo así, de esta manera mejor, dividido en 3. ¿Ya? Sí, a mí se me hace más fácil dividiendo en 3. Sí, yo también les recomiendo que lo dejen así, chiquillos. Dividido en 3. ¿Ya? Voy a dar el valor de pi. Me lo entregan. 3,14. Por radio, ¿cuánto vale el radio en el A? 4. 4 al cuadrado por h. H lo voy a destacar con azul para que sea distinto. ¿Cuánto vale la altura? 5. 5. Ahí me lo indican. Vale 5. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué debo calcular Desarrollar la primero? potencia. Sí, chiquillos, Martina, bien. Siempre primero la potencia. Si hacen 3,14 por 4 y eso lo elevan al cuadrado, está mal. Hay que Entonces seguir sería las reglas de las papamudas. la regla del papo muda. Siempre tiene que ir la regla del papo muda. ¿Ya?
Ya, los que no se acordaban del papo muda. Pa de paréntesis. Po Po de de potencias. potencias. Papo. Mu De multiplicación. de La- la M ordinaria, espérenme. Papo mudas de multiplicación. La de, De es de división. división. La de adición y la S de Adición y sustracción. S de sustracción. Sustracción. Bien, Cata. Eso es. Paso último, penúltimo. Multiplique lo de arriba. 3,14 por 16 por 5. ¿Cuánto les da? Con calculadora para que no se complique. 251,2. Y eso lo dividen en 3. ¿Cuánto les da? 83,73 periódicos. 83. Chiquillos, me pueden dejar un decimal. ¿Sí? Un decimal está bien. Y recuerden la unidad de medida. Son centímetros cúbicos. Porque fíjense, ambos están en centímetros. De eso se tienen que preocupar. Fíjense. Todas están en centímetros. Ambas. Si una está en otra medida, metros, tienes que cambiarla. Todos los demás se hacen igual. Es la misma idea. Solamente cambian los valores. Hay una pequeña diferencia solamente en el E y en el F. ¿Cuál es la Que diferencia? tienen decimal. Hay decimal. Y otra cosa más. Ah, Hay que dividir el radio. Hay Sí. que dividir porque me están entregando el diámetro. Y lo que queremos es el radio. Con el radio calculamos el volumen. Entonces, el radio va a ser ese mismo 2,2 dividido en 2, dividido en 2. que da 1,1. Y en el F, la misma idea. El radio va a ser la mitad de 7. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3,5. 3,5. Excelente. 3,5. Aquí estamos. Listo. Está hecho el primero del volumen. Voy a bajar. Parte 2. Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la relación que hay entre el volumen de un cilindro y el volumen de un cono. Recuerden, esto es siempre y cuando el radio y la altura sean el mismo valor. Si no, no tiene sentido. ¿Ya? Letra A. Si el volumen del cilindro es igual a 1296 pi, volumen de un cilindro, o sea, de esto, eso mide 1296 pi. Sin utilizar la fórmula, sin saber eso, ¿cuánto es el volumen del cono? Es que en parte hay que usar la fórmula porque En hay que parte hay dividir que hacerlo este igual. número. Sí, hay que dividir entre el número que Hay nos que- están dando. ya, pero ese es el tema, miren, es 1296 pi dividido en 3. Ese va a ser el volumen del cono. Pero fíjate la diferencia, que nosotros no sabemos cuánto vale R. Tampoco sabemos cuánto vale H. ¿Por qué? Porque para calcularlo con la fórmula tenemos que saber R y H. Pero eso coincide con lo de acá. Entonces solamente me falta dividirlo en 3. Bien. Bien, así es. Y letra B, para tener el mismo volumen del cilindro, ¿cuántas veces se debe aumentar la altura? 3. Por Bien, 3. bien. Yo hice un ejemplo en mi tarea. Cuando la Y- mandé hice un ejemplo y sí lo aumenté en 3 y sí me Te da. salió. Miren, sea, fíjense, sí, hay yo que tengo, dígame, te multiplicarlo escucho. por 3. Hay que multiplicarlo por 3, no elevarlo a 3. Y no sumarle 3. Entonces, fíjense, Es aquí está la multiplicar por clave. 3, no elevar, no sumar. Bien, bien. Oye, bien, chiquillos. Ahora, fíjense, aquí está, entre comillas, el aumentar. Yo, en vez de colocar cuántas veces se debe aumentar, sí, bueno, es para que se entienda. Pero en el fondo, la palabra clave es veces. Cuando hablamos de veces, significa que vamos a multiplicar 5 veces, 5 por algo. Y en este caso no son 5, son 3.
¿Por qué son 3? El volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado. El volumen del cono es pi por radio al cuadrado por h dividido en 3. Entonces, en el fondo, ¿qué tengo que hacer? Eliminar el 3. ¿Cómo elimino el 3? Triplicando el valor de h. O sea, vamos a decir que h va a ser 3 veces su valor. Entonces, al ser 3 veces su valor, ¿qué ocurre? Ocurre que esa h que está en rojo, lo voy a cambiar por una h triplicada. 3 veces. Y ahí simplifico el 3 y me queda el mismo resultado. Por lo tanto, ahí Cata dio con el tema, hay que triplicar el valor de h. ¿Listo? Sí, porque yo lo había elevado a 3 y no me daba para nada, entonces dije, No. quizás se multiplica por 3. Entonces ahí me salió. Cata, Porque hice un ejemplo con un cilindro y un cono, el cilindro de altura 5 y radio 2. Y el cono lo hice de radio 2 y con 25 me daba mucho y con 15 me dio igual. bien, bien. ¿Sí, eso? Bien. ¿Qué más les puedo decir? Los felicito a los que se dieron ejemplos. Eso, esa es la idea, darse ejemplos. ¿Ya? Chicos, hemos acabado. Mis felicitaciones. El día lunes parece que no es feriado. ¿Ya? Entonces nos vemos el día martes, si no me equivoco. ¿No? Sí, martes. El martes vamos a ver los problemas que estaban en la guía. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? Y creo que ya nos queda la Bueno, próxima profe. semana nomás de clase. Ya después tenemos que ver a los estudiantes que están más pendientes. Chicos, hola. un gusto. En un ratito más les subo la clase como siempre. Va a estar grabada. Ya. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo? ¿Hoy día se puede? No, va a ser enviarlo? 2 semanas ahora. Lo extendí. Ah, ya. Por eso la próxima semana, esta es la misma, esta guía que, bueno, me cambio la idea. La próxima semana venía una nueva guía. No vamos a tener una nueva guía. Va a ser la misma guía que tenemos ahora. Ah, ya. ¿Por qué no Profe, alcanzamos entonces a los que verla? hicieron esta guía ya no ¿Están tenemos esta listos? semana. Sí. Ya. Vamos. Si quieren Vamos. mejorar, me lo pueden reenviar, no hay ningún problema. No, yo ya revisé que está todo bien. Bien. Quizás los problemas, Por eso pero ahí ya lo lo vemos podemos la ver. próxima clase. Sí, lo Sí, podemos la ver en la próxima. próxima clase. No hay, chiquillos, van a tener 2 semanas más. Vamos. Ya. ¿Ya? Chicos, que estén bien. Y por último le voy a hacer un pancho. Cuídese, profe. Pero, No se da. No se da, pues, Profe truco. profe truco. Profe truco, simplemente. Chiquillos, que estén muy bien, Sí. cuídense. Que les vaya Chao, bien. profe, cuídese. Chao, Descansen. Chao, profe. profe, cuídese. Chao, profe, Chao. que Ya, esté bien. profe. No se estresen. Chao, Sí. profe. F en Muy el chat. tarde. F en el chat. Chao, Sí. profe. Ayer Pero- me dijeron lo que era F en el chat. ¿Le No sabía. dijeron? Sí que es de un del juego, otro. ¿no? Sí, es de un juego. Ay, que soy No, ignorante. no tengo ni idea. respeto. Ya, pero bueno. F. F, chao. F en el chat. Chao, Cuídense. profe. Oh, ¿qué pasó? Se volvieron locos con los mensajes. Ah, ¿quién se fue con la F? ¿Quién ¿Cuál hay? es El el ¿Quién necesito? está spameando Cristóbal, el para pegarle? Cristóbal. Cristóbal. Hay que siempre el banearlo por spam. Cristóbal. Cristóbal, está todo complicado porque no puede hablar. Hay que banearlo por spam. Fue un spam. Ya, cuídense. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Chao, profe. profe. Chau. Chao.